Hola a todos, buen día. Mi nombre es Daniela Medina y hoy voy a dar una pequeña exposición sobre las normas, decretos, leyes que abarcan todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, run, gitanos y negros. Para empezar, podemos decir que este estudio se enfoca en distintos pilares y necesidades que se presentan. Estudiando el auto de 174 de 2011, podemos ver que abarcan diferentes situaciones de poblaciones, en algunos casos de los autos y decretos, poblaciones específicas. En este caso podemos hablar del pueblo Agua, donde se habla sobre la atención humanitaria, la salud, la educación, el refugio, el alojamiento temporal o cualquier otra cosa que se requiera. Y este auto ordena que se tiene que atender de forma inmediata. Podemos ver a lo largo de esta exposición que se van a trabajar diferentes problemáticas. En este caso hablamos de que se tiene que garantizar la vida física, cultural, la integridad, la seguridad y la dignidad de este pueblo. Al hablar del auto 382 o 382 de 2010, podemos decir que este va enfocado al pueblo Ibnú. Habla sobre que se debe garantizar los derechos fundamentales de la población, como preservar la identidad étnica y cultural. También dice que se debe ordenar una atención integral a este pueblo, hablando en material de salud, alimentación y nutrición. Podemos ver otra de las falencias que se están supliendo. También dice que deben realizarse proyectos financieros para la etnoeducación de estos pueblos. Al hablar del auto 173 que se realizó en el 2012, esto abarca directamente la población del Guaviare, dice que, y abarca otro de los problemas que es la nutrición. Habla que se debe atender de forma inmediata la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria, pero también habla de un punto importante que no nos había hablado ninguno de los autos anteriores: el alojamiento temporal como medida urgente para la preservación de esos pueblos que han sido desplazados. Este auto también nos habla de que se ordena la protección de estos territorios, ¿sí? Y tiene que haber una unidad que los proteja. También tienen que garantizar los servicios en la red urbana y deben tener servicios no solo de etnoeducación, sino también servicios de salud. Habla de proyectos los cuales promuevan la salud. Podemos ver que los autos anteriores nos han mostrado ya tres problemáticas: lo que es la salud, el desplazamiento y todo lo que tiene que ver con etnoeducación. También habla que se tiene que cumplir en este auto una de las falencias de las comunidades Huey y Nucar, es que no tienen un lugar donde vivir de forma estable, ¿sí? Entonces dice que se debe atender como de forma prioritaria. Y este auto también nos habla de otra problemática muy importante que se vive en los pueblos indígenas, que es la preservación de las lenguas nativas. También empieza a hablarnos un poquito acá. En los siguientes vamos a ver otro poquito de estos pilares. Bueno, en la ley 21 de 1991 nos habla que se deben asegurar a todos los pueblos indígenas de gozar de la igualdad de los derechos y las oportunidades. También habla que se debe tener una efectividad en cuanto a los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, que se debe respetar la identidad y la cultura, también sus tradiciones, nos muestra esta ley. Esta ley también nos dice que se deben ayudar a los diferentes miembros de los pueblos a realizar los procesos que se tengan que realizar para reconocer a estos pueblos como indígenas, ¿sí? Cada uno de estos pueblos tiene el derecho a la propiedad y la posesión sobre las tierras. Aquí vemos otra falencia, que se despojan de las tierras a los indígenas, pero esta ley promueve que se deben respetar dichas posesiones. También nos habla de que se debe enseñar a leer y escribir en su propia lengua a los indígenas. Ya podemos ver cómo se abarca otra necesidad de estas problemáticas. Me encantaría que esto fuera verdad y que no solo se quedara en una hoja y papel, sino que a lo largo del tiempo se cumpliera.
Y dice lo curioso es que en los autos y los decretos dice de forma inmediata, prioritaria, y podemos ver que a lo largo de la historia esto no se cumple a gran medida. La ley 115 de 1994 se enfoca un poquito más en todo lo que es la educación de forma general y se dice dentro de esto que la educación es un derecho para todos. La educación debe promover el aprendizaje, la investigación, la cátedra y el carácter de toda persona. También dice que promueve que la educación, que ya lo dije antes, es para todos, debe ser igualitaria. Entonces, de aquí podemos sacar que todos las etnias, los grupos y las comunidades, ya sea indígenas, rum, gitanos y demás, tienen derecho a una educación, así como tienen derecho a una familia y a la vida. La Ley 1381 de 2010 habla sobre la protección del patrimonio cultural de los grupos étnicos y se enfoca, como ya habíamos tocado, en un pilar de esta exposición que son las lenguas nativas. Dice que se debe salvaguardar, preservar y fortalecer todas las lenguas nativas de los grupos étnicos. Tanto así que se debe tener un traductor según las comunidades y etnias o los dialectos que se hablen en la zona en la que estén, un traductor en los centros de salud y también en los espacios educativos, cosa que como vemos no se cumple en casi ningún lugar, ningún establecimiento de salud, un centro de salud del país. Qué triste, ¿verdad? Bueno. Decreto 4633 de 2011. Este decreto nos habla de que se deben aportar los diferentes insumos y recursos técnicos y económicos necesarios para el diseño, la adopción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de, como lo pueden leer ahí, los PIRS PCI. ¿Qué es? Esto es un servicio de indemnización. Los pueblos indígenas tienen la capacidad y tienen el derecho de hacerlo, de adquirir esta indemnización, simplemente tienen que estar registradas. Y este decreto dice que se debe brindar no solo esa indemnización, sino toda la maquinaria para que estos pueblos se inscriban, todo el apoyo, toda la ayuda, cosa que tampoco vemos, pero continuemos. También nos habla, miren, como les decía antes, se debe diseñar y coordinar con el Ministerio de Cultura las diferentes estrategias para que las comunidades puedan participar de ese proceso de indemnización y puedan participar de los procesos de restitución de tierras. El decreto 1397 de 1996 nos habla de que los indígenas tienen autonomía de las normas y leyes de su pueblo. ¿Sí? Eso quiere decir que el Estado y la constitución política de ellos, de nosotros, no puede castigarlos hasta cierto punto, no puede reprender las malas acciones porque ellos ya tienen sus propias normas sociales y culturales, ¿sí? Pero tampoco exime del todo, es como un 50-50 en cuanto a las leyes y demás. Pero se dice que se tiene que respetar esas leyes y las autoridades y cómo están la jerarquía, por decirlo así, de estos grupos, etnias o comunidades. El decreto 2406 del 2007 nos habla que se debe formular, diseñar y difundir la política pública educativa para los pueblos indígenas. Se deben establecer directrices de seguimiento. Se dice que la política educativa indígena, ¿sí? Debe desarrollar diseños e implementar y socializar esos proyectos educativos, proyectos de etnoeducación a través de planes de vida o procesos organizativos de cada pueblo. Que los pueblos aprendan lo que necesitan y lo que sirva depende, como lo decía, lo dice el decreto, en sus planes, dentro de sus planes de vida. No solo vamos a aprender por aprender, no. Aprender cosas que sean eficientes para su proyecto de vida. El decreto 3012 habla sobre la Mesa Regional Amazónica. ¿Qué es esto? Es un lugar donde todos los indígenas, en este caso 52 pueblos indígenas, pueden tener relación y pueden tener alguien que hable por ellos en cuanto a los procesos de protección y conservación de las diferentes zonas del país. En este caso estamos hablando de territorio, pero también estamos hablando de todo lo que tiene que ver con sus derechos. El decreto 0804 de 1995 nos habla de la autonomía de estos pueblos, ¿sí? Como lo decíamos antes, pero esa autonomía no solo ya en su jerarquía, en su política, por decirlo así, sino también en sus procesos etnoeducativos.
Pero esto no exime que el gobierno tiene que brindar un apoyo, al contrario, tiene que apoyar esos procesos y fortalecer estos procesos de etnoeducación que se llevan a cabo. Y como lo estábamos diciendo, nos dice que el gobierno está encargado de identificar cuáles son esas necesidades y cuáles son esos procesos que pueden, en los cuales ellos pueden aportar y contribuir, ¿sí? En este caso, se habla de los diferentes concursos que se deben hacer, enfocarnos un poquito ya más en las comunidades, en la cuestión de inclusión de las comunidades negras y raizales. El decreto 1320 de 1998 nos habla de los estudios ambientales que se deben realizar en cuanto a las comunidades indígenas y negras, ¿sí? Se tienen en cuenta para esos estudios ambientales el estudio del impacto ambiental, ¿sí? O el plan de manejo ambiental, las características de la cultura, los posibles impactos sociales, las medidas que se adoptan para prevenir, corregir y mitigar los impactos que hayan de ocasionarse. Entonces, se deben realizar estudios de los diferentes impactos ambientales de la comunidad. El decreto 1003 de 2012 dice que se debe elaborar una lista de lenguas nativas, imagínense esto, que se encuentran en peligro de extinción. Y no solo eso, sino que se debe realizar ese diseño para poder realizar planes de urgencia donde se puedan y se logren rescatar, revitalizar y fortalecer estas lenguas nativas. Este decreto habla más a profundidad de cómo hacen todo este proceso y más que todo está enfocado para las lenguas nativas de la ciudad de Bogotá. El auto 382 dice, habla sobre la prevención y protección colectiva e individual de las comunidades afrodescendientes, ¿sí? Habla que se debe garantizar y la seguridad y la protección, el derecho a la vida, se debe garantizar la integridad, la libertad de locomoción y diferentes recursos. En este caso está hablando de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de ríos Curvarado y Higuanmiandó, perdón. La ley 725-725-2001 habla donde se debe establecer el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se celebra el 21 de mayo de cada año. Es donde les otorgan ese día. La ley 1482 de 2011 habla que y dice donde se castigan los actos de racismo o discriminación, ¿sí? Todo esto que impida el pleno ejercicio de los derechos de las personas con referencias a su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, dice que hay alrededor de 12 a 36 años, a 30 con 36, 30 años y 6 meses de multa y diferentes salarios y demás. Todo lo que tenga que los castiga, el hostigamiento, por lo mismo, por motivo de raza, religión, ideología. Cualquiera de estas formas que promuevan genocidio son castigadas gracias a esta ley, que salió hace muy poco, de hecho, en 2011. El decreto 4635 nos habla y está enfocado en las tierras despojadas, está enfocado en la solicitud de todas las personas que han sido víctimas y está enfocado en la dirección de atención y reparación de comunidades, en la restitución de tierras y demás de todas las comunidades, tanto RUN como indígenas como negras. Los consejos comunitarios, se dice que se puede tener y todos esos consejos comunitarios deben tener a personas negras, afrocolombianas y raizales siendo parte de ellas. No se puede solo blanquito, no, todos. La Comisión Pedagógica Nacional habla sobre las funciones de la Comisión Pedagógica Nacional y todo lo que tiene que hacer para incluir a las comunidades, ya en este caso se enfoca un poquito más en las comunidades afrocolombianas, afrodescendientes, a los negros. El COMPES 3660 habla sobre prevenir el desplazamiento forzado, mejorar las condiciones de vida y demás sobre todo lo que tiene que ver con comunidades negras, afrocolombianas, y también habla sobre la inclusión y el fortalecimiento de las etnias. La resolución 022 habla sobre los pueblos RUN y las minorías, donde ellos tienen, donde que se le da un nombre y se hace parte de las comunidades de Colombia.
Ya para finalizar, estos últimos decretos hablan sobre la medida de asistencia y atención integral a las diferentes comunidades del pueblo rural. Y habla sobre el marco teórico de la protección integral de este pueblo. Muchas gracias.